Cuando un imperio cae, su historia a menudo se desvanece en el tiempo. Pero, ¿qué ocurre con el linaje de los líderes que lo gobernaron? El final del imperio azteca en 1521, con la caída de Tenochtitlán, parece una historia de total destrucción. El gran emperador Moctezuma II pierde la vida, su ciudad es desmantelada, y su pueblo queda bajo el control de una nueva civilización. Pero, ¿qué pasó con su descendencia? ¿Se extinguió su linaje? La respuesta te va a sorprender. ¿Cómo un linaje que había perdido un imperio no solo sobrevivió, sino que se integró en el nuevo poder, y qué secretos de esa integración todavía están ocultos? Para entender lo que sucedió, tenemos que ir al momento del final. El caos de la conquista fue un momento de gran peligro para la familia real azteca. El emperador, Moctezuma, tenía decenas de hijos. La mayoría de ellos quedaron en la ciudad cuando él fue hecho prisionero. Algunos murieron durante la epidemia de viruela, otros en los combates, y muchos quedaron en el anonimato. Pero un pequeño grupo de sus hijos e hijas, que estaban bajo la protección de los españoles, se convirtieron en la clave para una de las historias más inesperadas de la historia. Entre los hijos de Moctezuma que sobrevivieron, la más destacada fue su hija, la princesa Tecuichpoiscaxochitzin. La historia la recordaría con un nombre diferente, Isabel Moctezuma. Ella fue una pieza central en el ajedrez político de los españoles. Isabel era una mujer de gran importancia. Para los mexicas, era la hija de su emperador. Para los españoles, era una forma de legitimar su nueva dominación. Su historia es una mezcla de tragedia, supervivencia y poder. Isabel, aún muy joven, fue casada varias veces después de la caída de Tenochtitlán. Primero, con Cuitláhuac, el sucesor de Moctezuma. Cuando él murió, la casaron con Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Estos matrimonios fueron una forma de los mexicas de mantener su estructura política en pie. Pero la situación cambió con la llegada de los españoles. Isabel fue entregada a Hernán Cortés, el líder de la conquista, como parte de una estrategia para asegurar la paz. En ese momento, comienza su vida en el mundo español. Ella fue bautizada y se le dio el nombre de Isabel. Su unión con los españoles no fue sencilla. Tuvo una hija con Hernán Cortés, llamada Leonor Cortés Moctezuma. Esta niña, nacida de la unión de dos mundos tan diferentes, se convirtió en un símbolo del nacimiento de una nueva raza mestiza en México. Sin embargo, su padre la entregó a otro para que la criara, y él no le dio su apellido ni la reconoció legalmente hasta años después. A pesar de las dificultades, Isabel Moctezuma era un tesoro político para los españoles. Su valor no era solo por ser la hija del emperador, sino por su capacidad de servir de puente entre las dos culturas. La corona española lo entendió. Y es aquí donde la historia toma un giro sorprendente. En 1528, el rey de España, Carlos I, le concedió a Isabel Moctezuma algo que no tenía precedentes. A través de un decreto real, le otorgó un señorío de vasallos en lo que hoy es el estado de Hidalgo, y una renta anual de más de 1,500 pesos de oro. Imagina esto, la hija del emperador de un imperio derrotado, que había perdido todo, fue reconocida por la corona española como noble. Este acto no fue por caridad. Fue un movimiento estratégico. Al reconocer a la nobleza azteca, los españoles legitimaron su propia posición como nuevos gobernantes de la tierra. Isabel se casó con varios españoles de alto rango y tuvo hijos con ellos, asegurando que su linaje se fusionara con la nobleza española. A través de ella, el linaje real azteca no solo sobrevivió, sino que se convirtió en parte de la élite de la Nueva España. Esta es la primera verdad que a menudo se nos oculta. El final de la realeza azteca no fue un simple acto de extinción. Fue una transformación, una integración que se dio a través de matrimonios y de la asimilación. Pero esta supervivencia tenía un costo. Para mantener su posición y su riqueza, la familia de Moctezuma tuvo que renunciar a su pasado, a su idioma, a sus costumbres, y abrazar la nueva cultura. Esta es la parte triste de la historia. La descendencia real azteca, a pesar de sus títulos y su riqueza, tuvo que dejar de ser lo que era para poder existir en el nuevo mundo. El linaje real azteca no desapareció, se transformó en un linaje de la nobleza española. Pero la historia no termina con Isabel. La pregunta sigue en el aire, ¿qué pasó con los hijos varones de Moctezuma?
¿Y cómo es que el linaje, los títulos y la herencia de una princesa azteca han llegado hasta nuestros días, a través de familias en España y en México, y qué secretos de esa conexión aún no se han revelado? En nuestra última parte, dejamos el misterio de los hijos varones de Moctezuma en el aire. Si bien muchos de ellos perecieron, la historia de su linaje no se extinguió. Un personaje clave en esta parte de la historia es el hijo de Moctezuma, Pedro Moctezuma Tlacahuepan. Al igual que su hermana Isabel, él fue asimilado al mundo español. Se le dio un nuevo nombre y se convirtió en parte de la nueva nobleza, aceptando el bautismo y las costumbres españolas. Pedro Moctezuma fue reconocido por la corona española y se le otorgaron tierras y privilegios. Su vida fue un testimonio de la misma estrategia que se usó con Isabel. En lugar de eliminar por completo a la élite azteca, los españoles la absorbieron. Al hacerlo, crearon un precedente que ayudaba a justificar su dominio. ¿Y qué mejor manera de demostrar que una nueva era había comenzado que con la descendencia del gran emperador, ahora sirviendo a la corona española? Pero la historia de la descendencia de Moctezuma no termina en México. El destino del linaje real azteca estaba a punto de dar un giro que lo llevaría más allá del océano. El hijo de Pedro Moctezuma Tlacahuepan, también llamado Pedro, se trasladó a España. Allí se le conoció como Pedro Moctezuma de Castilla. Este joven fue un paso crucial en la transformación del linaje. Lejos de la Nueva España, se casó con una noble española y continuó la línea de sucesión en Europa. La familia prosperó, se integró a la alta sociedad y a través de los años, sus servicios a la corona española fueron reconocidos con un título. En 1627, el rey Felipe IV le concedió a la familia de Pedro Moctezuma un título de nobleza, el Condado de Moctezuma. Y aquí es donde la historia se resuelve. El linaje real azteca no desapareció, se transformó en la nobleza española. Los descendientes de un emperador mesoamericano se convirtieron en duques y condes, con privilegios y riquezas que se mantuvieron por generaciones. El título se elevó posteriormente a Ducado de Moctezuma de Tultengo, un título que sigue existiendo hasta el día de hoy. Esta es una verdad que nos sorprende y nos enseña mucho sobre la historia. La narrativa simple del final de un imperio se vuelve mucho más compleja. La realeza azteca sobrevivió no a través de la resistencia, sino a través de la asimilación. Aceptaron una nueva fe, un nuevo idioma y una nueva forma de vida. A cambio, su linaje se preservó, y su nombre, Moctezuma, se convirtió en parte de la historia noble de España. El linaje de Moctezuma se mezcló con otras familias nobles de España. A lo largo de los siglos, los descendientes de Isabel y Pedro Moctezuma se casaron con la élite española, portuguesa e incluso italiana. El título del Ducado de Moctezuma de Tultengo pasó de una generación a otra. Hoy en día, sus descendientes viven en España, y el título, aunque ya no tiene el mismo poder que en el pasado, sigue siendo un símbolo de un puente histórico entre dos civilizaciones. La historia de los descendientes de Moctezuma es un recordatorio de que la historia no es solo una cuestión de blancos y negros. Es un tejido de grises, donde las personas toman decisiones difíciles para sobrevivir. Para Moctezuma, el final de su mundo no fue el final de su linaje. Su descendencia se adaptó, se transformó y continuó su existencia de una manera que él no habría podido imaginar. La historia de la descendencia de Moctezuma nos enseña que el destino de un pueblo no siempre es el que imaginamos. Que las alianzas, los matrimonios y la asimilación pueden ser formas de supervivencia tan poderosas como la espada. El linaje real azteca no murió, se transformó en algo nuevo, llevando su nombre a través de los siglos. Y con todo lo que has aprendido sobre la increíble historia del linaje de Moctezuma, te pregunto, si tu herencia se enfrentara a un cambio total, ¿estarías dispuesto a adaptarte para que tu linaje perdure? ¿O preferirías mantener tu identidad, incluso si eso significara desaparecer?